Hoy nos convoca, por la reciente celebración del Día de la Bandera, el homenaje a su creador. Político, periodista, escritor, ensayista, militar. Lo vamos a descubrir esta noche, a Manuel Belgrano. Pero permítannos, en el comienzo, hacer un homenaje a uno de los que pasó sucesos de nuestra historia y que tuvo la ocurrencia de dejarnos materialmente hace algunos días. Estamos hablando del doctor y periodista José Ignacio García Hamilton, que cuando hablamos del general don José de San Martín nos atendió desde Buenos Aires, y cuando con toda la pompa lo saludamos para el homenaje al padre de la patria, a nuestro prócer máximo, nos decía lo siguiente. No es nada, no es ninguna molestia, para mí es un gusto, un honor estar con la audiencia allá de Córdoba de ustedes sobre un tema histórico. Un placer. Bueno, doctor García Hamilton, yo también lo saludo, ¿cómo le va? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Rogelio? Rogelio, así es, ¿cómo está? Muy bien, un placer, un honor. Bueno, no, el honor es nuestro. Quería preguntarle, para empezar, ¿cómo lo definiría usted a San Martín? Un ser humano, nunca usaría las dos palabras que usaron ustedes, libertador y héroe. Libertador no me gusta porque ese es un concepto de países que piensan que la libertad les viene de un ser humano, generalmente de una persona, de un general, de un militar. Por ejemplo, es un concepto latino, es decir, la libertad no le debemos a Napoleón. Entonces, si la libertad se debe a un militar, así como me la da, me la quita. Yo tengo otro concepto de la libertad como algo cotidiano, natural, espontáneo, que se debe ejercitar y defender todos los días, porque si no lo defiendo alguien me la quita. Por ejemplo, un periodista tiene que defender la libertad de prensa todos los días. En la pareja tenemos que defender nuestra libertad, del otro término de la pareja, del cónyuge, del novio, lo que sea. Todos los días tenemos que defender nuestra libertad. Y así, en la calle, en la ciudadanía, ese es el concepto a mí de libertad que me gusta, ¿no? Y eso de héroe tampoco me suena bien, es decir, los héroes son seres humanos, son... a lo mejor que en alguna rama, en alguna área hicieron cosas extraordinarias, ¿no? Pero héroe es como que le da una dimensión divina, una cosa sobrenatural, como ha pasado con el culto de San Martín, ¿no? Que le han dado una naturaleza así sobrenatural, lo han puesto en la catedral. Hoy hay un proyecto del diputado socialista Roy Cortina de sacar sus restos de la catedral, ¿no? Parece una cosa un poco extravagante, pero en realidad eso de poner a un guerrero, es decir, alguien cuya profesión es la muerte o la herida o herir en el templo mayor de una religión que se dice pacifista, parece haber una contradicción también, ¿no? Si el catolicismo es la religión de la paz, cuesta mucho entender que esté un guerrero adentro, ¿no? Pero en fin, es nuestro país, es Hispanoamérica. Abogado y periodista, devenido en escritor. Fue un hombre que enarboló el estandarte de aquellas voces privilegiadas que con dolorosa cadencia sacaron a relucir la ineludible faceta de aquellos próceres que empapelaron nuestra juventud de sueños virtuosos e idealistas. La humildad, la humanidad y sus necesarias limitaciones. José Ignacio García Hamilton, que en paz descanse. Acá para hablar de este abogado, diplomático, economista, paladín de los derechos humanos, devenido en militar a su pesar, solo porque la patria lo necesitaba. Creo que merece algo más que el simple recuerdo de su imagen vestida de celeste y blanco. Fue una de las figuras más relevantes de nuestra historia, injustamente menoscabada y postergada. ¿Quién fue don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano? Y para que nos ayude a develar este personaje, nos acompañan
el profesor Pedro Gustavo Bustos Peralta, presidente del Instituto Belgraniano de Córdoba, el doctor Juan Carlos Lona, vicepresidente del Instituto Belgraniano de Córdoba, y la profesora Estela Machado, miembro del Instituto Belgraniano de Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, señor presidente? Tenemos el agrado de estar con ustedes para participar en estos micrófonos a Córdoba y a toda la profundidad de los pueblos que escuchan estas emisoras, de darles un poco de historia de la patria. Estamos muy pendientes de lo que nos pasa hoy, de lo que nos pasó ayer, pero no estamos atentos a rendirles los homenajes, de enseñar lo que hicieron ellos en bien de la patria. Y eso es una significación muy importante, y sobre todo del general Manuel Belgrano, porque creó el pabellón nacional, la bandera de la patria. Y por eso estamos acá, para ayudar a que nos ayuden a nosotros, porque ustedes nos están ayudando a nosotros, a vertir toda la enseñanza que podamos hacer para que nuestra nueva juventud y las que vienen tengan el mismo sentimiento de la patria, y además de eso, de pedir, ¿no es cierto?, por la bienaventura de la nación, protegido por el pabellón nacional, la bandera de la patria. Bueno, y vamos a aprovechar al doctor Juan Carlos Lona para preguntarle acerca de su colega, porque es abogado al igual que él, el general Belgrano. Cuéntenos un poquito acerca de su formación, dónde se formó Belgrano, por supuesto. Bueno, Belgrano se formó inicialmente en la ciudad de Buenos Aires, haciendo, estudios, superiores de metafísica, lógica, física, latín. Su padre, don Domingo Belgrano y Pérez, casado con la señora Manuela Josefa González Casero, con quien habían tenido 11 hijos, siendo Manuel Belgrano el séptimo, quería a toda costa que su hijo fuera comerciante como su progenitor. Y lo envía a España para que, con la tutela de un cuñado, un señor José Calderón de la Barcas, se iniciara, las lides del comercio. Pero lejos estaba justamente pronunciarse por los problemas de orden comercial. Se inclina directamente por estudiar abogacía. Y así es como recibe su título de bachiller en leyes, primero en Salamanca y después en Valladolid. Se recibe de 23 años. Pero el por qué se inclina más que otra cosa, por el estudio de los idiomas, por los estudios de la economía, los lee y los profundiza los grandes economistas de la época, Campomanos, Jovellanos, los grandes filósofos, de Europa, un hombre de una personalidad exquisita, toma contacto, con los principales salones literarios, practica la sociabilidad, habla idiomas, y es así como lo eligen presidente de la Academia de Práctica Forense y de Derecho Romano, y siendo sudamericano, indiano como le llamaban ellos, allí. Bueno, eso referente, así. Él profundiza sus estudios, tanto en tal forma que él mismo aboga, para que se crea un consulado en su ciudad natal, en Buenos Aires. Consulados ya existían, por ejemplo, en ciudades como Lima y México, pero no existían ahí en Buenos Aires. Quiero aclararle que el consulado era una institución de fomento, que entendía también cuando se producían, algún problema, entre comerciantes, sobre todo, para dilucidar, y aclarar, problemas propios, entre comerciantes, hacendados. Y estaba constituido por hacendados y comerciantes, la mitad y mitad. Profesora Estela Machado, cuéntanos un poquito ver cómo afectó a Belgrano la Revolución Francesa, porque él la vivió muy de cerca. La vive muy de cerca, y además su espíritu apasionado se embebe, indaga, investiga, vivencia, y todo esto
hace que vaya formando nuevas ideas para su patria. Por eso, como decía el doctor Lona, cuando tiene la posibilidad de postularse para ser secretario del consulado, ve la oportunidad para venir a poder poner en práctica todas sus ideas. Él quiere la libertad, quiere el progreso, le desespera la chatura intelectual de sus contemporáneos y le preocupa fundamentalmente el rol de la mujer, la pobreza de la educación de la mujer. Eso le preocupa muchísimo. Y por eso, una vez que es nombrado secretario del consulado, logra plasmar, por lo menos en sus memorias consulares, todo lo que él pretende en materia de educación para su patria. ¿Qué cosas son las que ha vivenciado? Ha vivenciado la libertad, ha vivenciado los cambios sociales y todo lo que puede lograr la educación. Eso también es mi preocupación como vieja docente, que los maestros no conocen de Belgrano más que es el vencedor de Salta y Tucumán y el creador de la bandera, que no es poco, por supuesto, pero los docentes desconocen la obra de Belgrano en materia educativa. Y todo esto viene a ser una representación de lo que él ha vivido, como usted decía, muy de cerca la Revolución Francesa. Nacido el 3 de junio de 1770, fallece el 20 de junio de 1820. Estamos hablando de un hombre que en 50 años de vida nada más consiguió un desarrollo increíble en su tarea, pero nos gustaría si alguno de los 3 visitantes hoy nos puede destacar algún aspecto de Belgrano hombre, del Belgrano niño, del Belgrano hijo, del Belgrano adolescente, del Belgrano marido, del Belgrano padre. ¿Podemos rescatar algo en ese aspecto de su vida propiamente dicha? Bueno, fue un hombre de una gran calidad humana, Él murió soltero, pero no obstante ello, él tuvo 2 hijos, una hija tucumana, Manuela, María Manuela Mónica Belgrano, que nace en Tucumán, y también tuvo otro hijo, que ese ya había nacido ahí en Buenos Aires, que fue con el tiempo el coronel Pedro Rosas y Belgrano, vale decir que los 2 eran medio hermanos. Con el tiempo, estos 2 hermanos se conocieron. Él había tenido, digamos, el hijo del coronel Rosas y Belgrano, de la relación que tuvo con la señora María Josefa Escurra, que era la cuñada mayor del brigadier general Juan Manuel de Rosas. Y el que lo cría al coronel Rosas y Belgrano es justamente Juan Manuel de Rosas. Y él le decía, vos sos el hijo del general Belgrano. Pero él, con el tiempo, en homenaje de gratitud a quien lo había creado, se puso Pedro Rosas y Belgrano. Y fue un hombre de destacadísima actuación con el tiempo. Fue de los hombres que hicieron patria, que hizo campañas, por ejemplo, contra los indios, intervino, por ejemplo, en problemas de las luchas civiles también. Vale decir que era un hombre que formaron, digamos así, nuestro país. Otro rasgo, por ejemplo, que podría decirle también de Belgrano, que recuerdo, no es que quiera, por ejemplo, siempre estar con mis recuerdos a mi patria chica, que es Salta. Después de la batalla de Salta, el vencedor del general Pío Tristán, con quien se conocía, se lleva a cabo un Te Deum, digamos, en homenaje a todos los muertos en la batalla de Salta, tanto vencedores como vencidos. Y el general vencido se encontraba en la casa de una señora de apellido Costa. Bueno, ¿qué es lo que hace el general Belgrano? Va a saludarlo al general vencido. Entra a la casa y le dice, a ver, Tristán, disponga que la dueña de casa me obsequie con una sopa de caldo porque estoy un poco descompuesto después del Te Deum. Ese le pinta, digamos, un rasgo, digamos, eminentemente humano del creador de la bandera nacional.
Es la respuesta que nos da el doctor Juan Carlos Lona. ¿Y se conoce por qué motivos él no contrajo enlace formal con alguna mujer? ¿Si se hizo cargo de la educación de sus hijos? Profesora. No se conoce por qué no contrajo enlace, pero se supone que es porque las campañas le llevaban demasiado tiempo y responsabilidad, porque fue un hombre tremendamente responsable con todo lo que le cupo cumplir. Por lo tanto, se supone que ese es el motivo porque debió alejarse. En el caso de la hija, mujer, él había dado promesa incluso de matrimonio a esta joven Helguera, pero sus obligaciones, que las tomó con absoluta responsabilidad, le impidieron poder cumplirlo. Al haber estado esta joven embarazada, la obligaron a casarse con otra persona, y cuando él volvió, no nos olvidemos que las comunicaciones y todo esto eran lentas, cuando él vuelve ella ya estaba casada con otra persona. Es la respuesta de la profesora Estela Machado. Sí, con respecto a las mujeres que tenía, o sus amores, María Josefa Ezcurra, que fue su primer amor, lo acompañó en las campañas al norte. Así que, si bien no estaba casado, digamos, era como si fuesen concubinos de hoy. También es cierto que ella ya estaba casada cuando lo conoció a Belgrano. Estaba casada con un primo navarrese, que era Juan Esteban de Ezcurra. Pero este matrimonio llegó a su fin con la Revolución de Mayo, volvió Navarrese a España, el navarrese volvió a España y ella no lo acompañó, y ahí es cuando lo conoció a Belgrano. También hay dudas acerca de su sexualidad, y eso es una cuestión que no tiene mayor fundamento, más que sus modos quizás. Era una persona de modos delicados y corteses, no muy acostumbrados en estas latitudes. Su educación, su forma de vestirse, de acicalarse, de estar siempre bien, y también su timbre de voz, que tenía un timbre de voz muy agudo, entonces hacía de que causara mucha gracia y mucha risa en muchas personas, y de ahí viene la fantasía de que fuese homosexual. En Sucesos de nuestra historia, el doctor Manuel Belgrano. En Sucesos de nuestra historia, el creador de la bandera, el doctor Manuel Belgrano. Y si recién ingresas en la sintonía, en el bloque anterior estuvimos dando cuenta de lo que por allí se lee respecto a la condición sexual de Manuel Belgrano. Y nos gustaría que el doctor Juan Carlos Lona nos diga lo mismo que comentó mientras estuvimos escuchando la música del programa, doctor. Bueno, respecto a la sexualidad del general Belgrano, desmiento categóricamente que fuese un homosexual. Por el contrario, era proclive más bien al bello sexo. Era admirado justamente en cualquier salón que él frecuentara. Cualquier salón. De modo que esos son infundios de personas que quieren desmerecer a toda costa la figura de los próceres, justamente, bajo ningún concepto. La proceridad se lo han ganado. Se lo ha ganado acá el general Belgrano, se lo ha ganado el general San Martín, se lo ha ganado el general Güemes. Como en otras latitudes también tenemos el caso, por ejemplo, de un Napoleón, que más que un libertador era un conquistador. Sin embargo, ahí en Francia nadie va a hablar de los problemas, digamos, privados, en la cual, por ejemplo, estuvo el emperador así de los franceses. De modo que nuestro creador, digamos, de la bandera nacional era un hombre a carta cabal, en toda la extensión de la palabra. Lo digo enfáticamente. Y es el puño del doctor Juan Carlos Lona que pega en la mesa y nos da ganas de decir ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno, otra amante que tuvo también fue una francesa. Cuando estuvo diplomático
en Londres, Mademoiselle Pichegru, y cómo habrá sido, se ve, de bastante efectivo en enamorarla, que cuando él volvió a Argentina y estaba en el Congreso de Tucumán, ella se vino hasta Buenos Aires a buscarlo y bueno, no lo encontró y se volvió a Francia. Así que no solo debe haber sido no homosexual, sino que debe haber sido bastante buen amante. Además de un hombre hermoso. Era un hombre muy buen mozo y de elegantes y muy finas maneras. Bueno, no sigamos exaltando esa condición porque vamos a llegar a que era promiscuo y ahí vamos a entrar en otro problema, ¿no? ¿Por dónde les gustaría continuar resaltando algunos aspectos de la vida de Manuel Belgrano? Un aspecto a resaltar es también la devoción de Belgrano. Belgrano es un hombre muy devoto, muy católico, y esto se ve reflejado en las enseñanzas e incluso en las imposiciones, a veces, que da a las tropas con respecto a la oración. Era un hombre muy devoto, de manera que para los que somos católicos y hacemos de la oración una cosa importante, es un dato importante tener en cuenta. Claro que sí. Además, la declaró general a la Virgen de la Merced, un 24 de septiembre, cuando terminó la batalla de Tucumán. De manera que su religiosidad ha sido una de los pilares fundamentales con que él organizó el ejército, haciéndolos rezar el Santo Rosario al terminar la jornada y al entrar la noche. Esto tenía también algo que era extremadamente difícil por el comportamiento de los otros generales. Claro. Un Saavedra, un Pueyrredón, Claro. que les daban ciertas libertades a los soldados para Claro. que incluso saquearan a los pueblos y demás, y se encontraban de repente con un Belgrano Claro. que era casi monástico, ¿no? Sí. Una cuestión para el otro lado, a tal punto que fusilaba y claro. cortaba la cabeza y ponía en picota al que no obedeciera el tema de respetar la propiedad de los otros, Exacto. incluso de los indios. Claro. Fue una persona que tuvo mucha conciencia del valor humano del indio. Así es. Con 30 años participa de los movimientos prerevolucionarios de 1810. Así es. Efectivamente. Participa, digamos, de todos esos acontecimientos. Y ya que nos encontramos en esta emisora, quiero destacar su condición también de periodista. Ajá. Él escribió, por ejemplo, en el periódico El Telégrafo Mercantil, rural, político, económico y historiógrafo del Río de la Plata, que comenzó a publicarse el 1 de abril de 1801, bajo la dirección del señor Francisco Antonio Cabello y Mesa. Bueno, ahí hablaban, por ejemplo, de temas que todavía lo estamos viviendo, de agricultura, del fomento de la ganadería, del comercio, de la industria. Todo eso eran los temas preferenciales de Belgrano. No solo en este periódico, sino después, posteriormente, en el año 1802, surge otro periódico que es El Telégrafo Mercantil, dirigido por Hipólito Vieites, también, uno que de destacada actuación durante los sucesos de Mayo también. Por último también, ya en plena Revolución de Mayo, ya en los prolegómanos, surge el Correo de Comercio. El Correo de Comercio, entre otras cosas, abogaba, digamos, por el fomento de la educación. Si algo tuvo presente Belgrano fue justamente la educación, que había que hacer escuelas en todas partes, de la educación de la mujer, que no debía estar abandonada, el salario que debían tener los maestros. Hace un reglamento de las escuelas cuando estaban a menos que de comandantes del Ejército del Norte. Un reglamento que poco lo conoce. En una palabra, él como estadista ha sido una persona extraordinaria por todas las circunstancias. Sí, con respecto a las escuelas, él donó, después que el Congreso de Tucumán le pagó por sus servicios 40.000 pesos, que eran 80 kilos de oro, o sea, era un buen sueldo, ¿no? Y los donó para que se construyeran 4 escuelas. Y creo que recién, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, que se hizo efectivo esa donación.
Algunas ya estaban funcionando, como la de Santiago del Estero, por ejemplo. Yo soy egresado de esa escuela. Cuéntenos, por favor. Y bueno, él tenía una singular apreciación de todo el norte argentino. Allí pudo él hablar con los soldados que había, y los pudo volver a organizar porque estaban decepcionados. Entonces, al formar su ejército, lo hizo bajo la fe cristiana. Entonces, pidiéndole a Dios y a los capellanes que encontraba en el camino al Alto Perú, hizo rezar por la guerra y por la paz libre, para que nuestros pueblos sean libres y soberanos para dictar sus conductas sociales, ¿no? ¿Les parece un buen tema que nos instalemos a la vera del río Paraná y rememoremos la creación de nuestro pabellón nacional? ¿Cómo no? Muy bien. Les vamos a contar a los chicos que no fue un 20 de junio. Que el 20 de Claro, junio... a veces se considera que el 20 de junio, los chicos creen, efectivamente. Claro. Sí. Lamentablemente, el 20 de junio, que ya tampoco se celebra el 20 de junio, por cuestiones de cronograma, se ha pasado, es uno de los feriados móviles. El 20 de junio se celebra o se recuerda la muerte de Manuel Belgrano, pero la creación de la bandera fue el 27 de febrero de 1812. Sí. ¿Cómo les parece? En las barrancas del río Paraná. En las barrancas. ¿No es en el mismo sitio donde hoy se yergue el monumento a la bandera? Yo creo que sí, no exactamente, pero sí, por razones de las crecidas del río, se ha adentrado un poco, ¿no? Pero están dentro de esa dirección, ¿no? ¿Y por qué pensó Belgrano que necesitábamos tener un pabellón, un símbolo? Porque ya había creado la escarapela militar, para identificarse, y las tropas realistas tenían su pabellón que, por supuesto, simbolizaba mucho, simbolizaba que iban todos detrás de ese pabellón nacional. Entonces, Belgrano dice en una carta, dice, necesitando bandera, la mandé a hacer con los colores celeste y blanco, como que son los colores de la escarapela. O sea, ahora, ¿eligió los colores por emparentar el símbolo con la escarapela? Él lo dice, él lo expresa así. Después hay suposiciones que han sido por distintos motivos, pero en una carta él expresa de esa manera, que elige los colores de la bandera, necesitándola la mandé a hacer con los colores de la escarapela nacional, dice. Ahora, esos colores también respondían a la Casa de los Borbones, ¿no? Sí, pero no hay documento que exprese eso, ¿no? Los Borbones, recordemos, eran los monarcas, la familia de monarcas españoles. De España, en esa época. Bueno, estábamos hablando de la creación de la bandera. Vale decir que ya cuando Belgrano se había instalado, digamos, en Rosario, para hacer dos recintos fortificados. Uno es la Batería Libertad, donde está emplazado justamente el monumento a la bandera, que fue inaugurado el 20 de junio de 1957. Y la obra justamente fue diseñado por dos arquitectos, el arquitecto Guido y el arquitecto Bustillo, y otro escultor, el señor Fioravanti y el señor Bognatti. Bueno, es un monumento escultural. Y hay otra batería, la Independencia, que esa batería estaba emplazada, digamos, en el medio del río, en un islote, donde había incluso instalaciones. Pero como dijo ya el profesor Bustos Peralta, la creciente del río, con el tiempo, hizo desaparecer. Quiero aclarar lo que es una batería. La batería, por ejemplo, son 2 o 3 cañones. En este momento, por ejemplo, son cañones para defensa, digamos así, de plaza. Los cañones. Generalmente eran cañones así de bronce. Y teníamos nosotros grandes ingenieros, digamos así, militares. Por ejemplo, había un ingeniero, el coronel Ángel Monasterio, que es muy nombrado también,
que eso habían instalado justamente esas baterías. Y después cuando lo nombran, digamos, comandante del Ejército del Norte, y se va al norte. Ahora hay una cuestión. Cuando él empieza a ser militar, dice, el uniforme una cosa es llevarlo y otra usarlo, y otra cosa serlo en toda su plenitud. Y él humildemente se coloca, digamos, bajo, digamos así, bajo un oficial subalterno para que le dé instrucción sobre el arte militar. Bueno, él no fue en ningún momento general improvisado, no fue general improvisado porque nunca un general improvisado iba a dar las batallas extraordinarias como fueron Tucumán y Salta. Fueron movimientos estratégicos y tácticos, digamos, que están admirados, digamos, por los principales historiadores militares. Bueno, él tuvo el sentido después de otra cosa. Él fue, por ejemplo, grande en las derrotas y humilde completamente en las victorias, completamente. Pues después de la victoria de Salta, cuando él, por ejemplo, los deja, por ejemplo, a sus prisioneros, por sobre todas las cosas, le hace juramentar, por ejemplo, que no van a volver a tomar las armas. El que no tomó nunca las armas fue justamente el general vencido, Pío Tristán, que era natural de Arequipa, allí del Perú, y llegó a ser ministro de guerra de un Perú independiente, el general Pío Tristán. Después otra cuestión, una cosa, por ejemplo, es cuando está durante la batalla, digamos, en la agitación, y después cuando está en los momentos de calma. Calcule, Salta en ese momento tenía 10.000 habitantes. El grueso de las tropas en ese momento se le habían juntado como 8.000 hombres entre las tropas patriotas y las tropas españolas. Tenían que abastecer. Usted calcule lo que es toda esa tropa. Los problemas que podían producirse, esos eminentemente humanos, es propio así cuando están en una retaguardia, en un momento de calma. Bueno, él con todo desprendimiento, por eso tiene una proyección americana, porque él quería justamente que no fuera únicamente el territorio de nuestro país, sino hacia todo el continente, digamos, americano. Vale decir que Belgrano no solo es una figura eminentemente argentina, es una figura americana por sobre todas las cosas. Ahora, con respecto a la bandera, volviendo a la bandera y al momento de la creación, a él le prohibieron usarla. Rivadavia se la prohibió usar. ¿Por qué habrá sido? Porque los intereses de Buenos Aires no condecían con los de este patriota que quería libertar todo el territorio nacional. Además no eligió la capital federal para... Claro, no la eligió. Hacer el descubrimiento. Claro. Además de eso, el concepto bandera no estaba en Buenos Aires, porque se buscaba permanentemente, ¿no es cierto?, la contrariedad de esta civilización nueva, ¿no es cierto?, en el país. Y entonces Belgrano fue el que dijo que el pueblo de la patria necesitaba enseñanza para que sepa qué son los pueblos, qué son las personas, las ciudades, qué es la eternidad y qué es el futuro. Entonces Belgrano tuvo ese concepto de bandera, ¿no es cierto? La bandera no es un trapo, la bandera se bendice para que la quieran, para que sea el paño que nos pueda cobijar el día que la nación y las personas tengamos problemas. En el norte argentino, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, han tenido muchos flagelos, han tenido muchas enfermedades, epidemias. Y bueno, era la hora de sacar el ejército con la clerecía. Y así se formaron las huestes, digamos así, de la nación argentina. Vaya usted a visitar hoy en día estas provincias y usted va a ver que las iglesias son un santuario, que los caminos están con los nombres de la gente que dio su vida para darle independencia nacional. Es la respuesta que nos deja el profesor Pedro Gustavo Bustos Peralta, presidente del Instituto Belgraniano en Córdoba.
quien golpea la mesa es el doctor Juan Carlos Lona, vicepresidente del mismo instituto, y la voz femenina que nos acompaña esta noche es la de la profesora Estela Machado, miembro de este Instituto Belgraniano. El tema es el creador de la bandera. Y un oyente que nos está siguiendo nos pregunta si es cierto que la primera bandera tenía un escudo de la realeza francesa. Y aprovecha para felicitar al panel de esta noche. Muchas gracias. ¿Qué le podemos contestar? No. Actualmente, por ejemplo, nuestra bandera tiene las franjas así en forma horizontal. Sí. Tenía otro dibujo completamente distinta. Una parte era blanca y otra celeste, completamente distinta. Y hasta más, la bandera originaria, justamente la que creó Belgrano, se encuentra justamente en Macha, en Bolivia, porque fue escondida después de la batalla de Ayohuma. Sabemos, por ejemplo, que fue un desastre justamente Ayohuma, ¿no? Y un sacerdote las escondió justamente en una capilla y fueron descubiertas en la década de 1880, 1890 recién se descubrieron las banderas. Bueno, estaban dispuestos a devolver las banderas, pero resulta que el gobierno argentino resolvió que una de las banderas quedara en Jujuy y quiso que justamente la bandera originaria de Belgrano está justamente ahí en Jujuy. He visto últimamente que están trabajando en el Museo Histórico Nacional para reproducir la originaria bandera. Eso vi justamente en La Nación del día domingo, que están trabajando dos eminentes, digamos, historiadoras, bordadoras, así para reproducirla. Una cosita, si ustedes me permiten, quisiera, porque he recibido inquietudes antes de venir a esta emisora. La Patria inició su movimiento, digamos, libertador, independentista, el 25 de mayo de 1810. Muy bien. No es que quiera yo ser un apasionado de mi espíritu localista en mi condición de salteño, pero vamos a una cosa. En el año 1821 muere Güemes. En el año 1820 había ocurrido justamente la batalla, el 1 de febrero de 1820, la batalla justamente de Pilar, en la cual fue vencido ahí el directorio. Mientras el país estaba en una lucha, digamos, interna, movido por los intereses políticos y económicos, el único que estaba justamente sosteniendo la independencia de las Provincias Unidas, y gracias a eso se salvó de caer nuevamente en manos de los españoles, fue justamente mi comprovinciano, el general Martín Miguel de Güemes, quien al frente de jujeños y de salteños se libraron entre el año 1810 y 1822 nada más y nada menos que 160 combates, de los cuales 82 nomás se libraron en el actual territorio de la provincia de Jujuy. Vale decir que el mérito que nosotros seamos materia independiente le cabe justamente al norte de nuestro país. Vaya en homenaje justamente a la gesta de la guerra gaucha. Perdonen, no quisiera hacer proselitismo en mi condición de salteño. Excelente. Vamos a hablar un poquito de la relación de Belgrano con Güemes, porque Güemes no era fácil, Güemes, ¿no? Y estaba medio peleado con Rondó también. Y el que logró amigarlo y el que logró encauzarlo, quizás, más o menos a Güemes, fue precisamente Belgrano. Bueno, él cuando se hace cargo, digamos, nuevamente del Ejército del Norte, se hace cargo de un ejército que era un ejército prácticamente en los papeles. Mientras Güemes tenía un efectivo de 6.000 hombres, los efectivos de Belgrano eran completamente reducidos, de modo que era poco, digamos, la tropa que podía llevarle. Cuando ya se culmina, digamos, la campaña de Chile y San Martín estaba preparando la expedición al Perú, lo nombra general en jefe del ejército de observación. Vale decir que tenía que hacer un movimiento de pinza, ir por el Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, y juntarse justamente con San Martín. Desgraciadamente, el 7 de junio de 1821 fue herido y muere el 17 de junio de 1821, 10 días después. Trunca completamente la vida. En cuanto a la relación, digamos, de Belgrano en que existen documentos que prueban fehacientemente que era una firme relación. Si bien es cierto que cuando en el primer comando del Ejército del Norte, por habladurías, digamos, y cosas que no vienen al caso considerar así,
lo desplaza, digamos, a Belgrano, a Güemes, y lo manda a Santiago del Estero. Y al último termina en Buenos Aires. Y así como no asiste ni en la batalla de Tucumán ni en la batalla de Salta, está presente Güemes. Pero San Martín descubre, digamos, las grandes cualidades de Güemes, que él es que le va a estar cuidando justamente las espaldas. Pero eran muy amigos al último. Y por el contrario, después se rectificó ampliamente Belgrano con Güemes. En Sucesos de Nuestra Historia, el homenaje al creador de la bandera. En Sucesos de Nuestra Historia, la necesaria evocación a don Manuel Belgrano, al general Manuel Belgrano, al periodista Manuel Belgrano, al hombre Manuel Belgrano. Vamos a hablar también de su salud. Muy frecuente se soslaya este tema, pero un hombre que padeció problemas de salud y se nos fue muy joven. ¿Cuál es la relación de Belgrano con Córdoba? ¿Hay algún pasaje de su vida? ¿Hay algún hecho que podamos evocar en esta edición? ¿A quién toma la palabra? A ver, cualquiera, usted. La profesora Estela Machado. Sí, el general Belgrano estuvo en Pilar, en la provincia de Córdoba, en el interior. Departamento Río Segundo. Exactamente, sí. En Villa del Rosario también estuvo, también pasó. En Villa del Rosario. En Villa del Rosario también. Son lugares, digamos, eminentemente belgranianos que los recuerdan muchísimo justamente al general Belgrano. En su carrera pasó por motivos militares. Sí, justamente los pasajes, justamente en sus expediciones, tanto al norte como al sur, era lugar, digamos así, de pasaje, justamente. Sí. Yo creo que también acá se ha nutrido de hombres que han formado su ejército y permanentemente en todo el camino al Alto Perú ha reclutado gente para hacer su ejército más voluminoso y certero, ¿no? Se nutrió entonces de sangre cordobesa para sus y del proezas norte militares. también, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, tienen hombres en el ejército. Ahora, ¿a ustedes no les da la misma impresión que Belgrano no elige ser militar, como que le toca un hombre de formación y de carrera humanística? En algún momento de su vida debe calzarse el uniforme militar. La abrazó la carrera con toda devoción. Sí. Con toda devoción, con toda vocación. Puso de manifiesto todo lo que tiene que adornar a una persona que es militar: la abnegación, el patriotismo, la subordinación, el respeto por la jerarquía, en fin, el patriotismo, esa humildad, el conocimiento, digamos, del arte de la guerra. Cuando él mismo, por ejemplo, cuando es vocal de la primera junta, va a inaugurar la Academia de Matemáticas en el mes de septiembre de 1810, porque en ese momento, calcule, no teníamos nosotros ejército. Al principio tuvimos nosotros lisa y llanamente unas milicias, no que otra cosa, si vamos a verle. Después se ha ido formando. Cuando realmente se empiezan a perfilarse, digamos, la organización típicamente militar, cuando viene San Martín al país, donde trae toda la escuela de Napoleón, que era en materia militar, digamos, lo más avanzado que existía en esa época. El primer antecedente que tiene es en 1797, que es nombrado capitán de milicias urbanas por el virrey Melo. Exacto. Lo cierto es que hay una referencia de que él dice de que acepta más por tener el vestido que por querer hacer, por tener la ropa, una ropa más que usar que por querer ser militar. Este inicio que quizás fue muy extraño, él se arrepiente de no haber prestado más atención a toda la cuestión militar con las invasiones inglesas. Cuando le toca defender a la patria de los ingleses, dice, y no haber aprendido, y no haber aprovechado todo este tiempo, y toma conciencia de la importancia. E incluso durante las invasiones inglesas en 1806, él, con tal de no jurar lealtad a los ingleses, se exilia solo en Uruguay.
Sí, sí, es así. Ahora, creo que esa es otra de las características del general Belgrano, la pasión y la responsabilidad con que asumió cada una de las tareas que le tocó desempeñar. Decíamos, en este caso, como militar, no fue un improvisado, se preocupó por formarse como militar. En todos los órdenes fue un estudioso. Por ejemplo, a mí que me gusta el tema de Belgrano y la educación, cuando hace las memorias consulares y dicta normas para la Escuela de Agricultura, que lamentablemente después no se puede concretar, ahí se ve que no es un improvisado, sino que hace un estudio detallado, minucioso, y con todos los conocimientos técnicos, con todos los conocimientos científicos para la época. Habla, por ejemplo, de la rotación de los cultivos, una cosa que hoy es común y que sabemos que es provechoso para la tierra. Y ya Belgrano lo tiene presente en las indicaciones, incluso establece premios para quienes se instruyan en los cultivos. Es decir, que los agricultores no sean improvisados, sino que estudien la mejor manera de hacer rendir la tierra. La escuela de náutica, que sí es una concreción y es un sueño, que hasta hoy aún está vigente, existe la escuela de náutica creada por Belgrano, porque él consideraba que no podía haber progreso si no había una flota mercante que fuera realmente autónoma. Las escuelas creadas por Belgrano, que son 4, hace un reglamento que yo digo siempre, si las escuelas hoy tuvieran en cuenta este reglamento confeccionado por Belgrano para las escuelas de su creación, otra sería la realidad de nuestro país y de nuestra educación. Hoy que nos lamentamos de la crisis educativa, los valores, cómo se deben enseñar los valores. Incluso una manera de elegir a los directivos, por ejemplo, hoy en nuestro sistema educativo, es a través de concursos de oposición. Belgrano ya lo plantea en su reglamento. Los maestros deben ser elegidos por concursos de oposición para garantizar que los alumnos tengan el mejor maestro. De manera que indudablemente era un adelantado para la época. Recién hablaban ustedes de las normas de comercio. Sí. Hablamos de la escuela de agricultura, de la escuela de náutica, la escuela de dibujo. Es otra concreción de Belgrano y duró poco tiempo porque creían que era dinero mal gastado. Y él decía que todos los oficios, desde el sastre, el carpintero, el zapatero, necesitaban estudiar dibujo como parte de su oficio para poder realizar el sastre, por ejemplo. Esta escuela duró poco. Otro sueño de Belgrano fue la escuela de la que hablaba el doctor Lona, que sí la pudo concretar en septiembre de 1810, donde se formaran, decía él, para que los pertenecientes, los miembros del ejército, pudieran perfeccionarse en el arte de la guerra. De manera que ha sido realmente un estudioso, responsable y un adelantado a su época. Me da la impresión que ustedes lo reivindican mayormente como militar que como civil. No, ¿puede ser? creemos que de la misma manera. La tarea como civil ha sido muy, muy importante. Y eso les decía yo al comienzo, que la tarea educativa de Belgrano ha sido importantísimo. Lamentablemente no se conoce tanto como su campaña militar. Generalmente se lo conoce a Belgrano como el vencedor de Salta y Tucumán, y como el creador de la bandera. Y no se lo conoce en los otros aspectos de la vida civil, que ha sido muy, muy importante. Hay un aspecto de él con respecto a los medicamentos, en una oportunidad que llevaba, a ver si nos pueden ilustrar un poco, doctor Bustos Peralta. Bueno, él tenía sus provisiones
de campaña y de no solamente para el ejército, sino para los pueblos que iba pasando. Él iba atendiendo a las necesidades que tenían en los pueblos a través de la constitución física que tenían las personas. Las miraba y veía que si estaban delgados les hacía falta comida, que si las habitaciones no eran un lugar para hacer una casa, les enseñaba, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que es un hombre que ha incursionado en el concepto netamente humano, netamente religioso, netamente participativo y patriota por excelencia. ¿Algún detalle respecto de la salud de Belgrano? Que por los que lo hemos estudiado poco, sabemos que se deterioró joven y rápidamente en este tema. Sí, padeció varios problemas de salud. Tenía hemorragias digestivas altas, tenía vómitos de sangre, lo cual también las tenía San Martín. Probablemente sean por úlceras por estrés, porque Exacto. no debe haber sido muy fácil estar a cargo de todo lo que estaban a cargo. ¿No tendría cirrosis? No cirrosis, parece ser que no. tuvo un tumor de hígado final, un Sí. hepatocarcinoma, que ese fue el que lo llevó al óbito, a la muerte. Y dicen que los problemas que tuvo en pulmón, en el pulmón, fue el cruce por las salinas de Grandes. Cuando iban los hombres, no solamente él, sino gran parte del ejército tuvo problemas y fueron asistidos por las poblaciones de allá, que iba cruzando, con los remedios de la yullería, ¿no? Claro. Sí. Sí. Como causa final de muerte se habla de una hidropesía, es decir, que Sí. estuvo extremadamente edematizado, hinchado en sus postreros momentos. Sí, sí. Padeció también de paludismo, también tuvo una tripanosomiasis. Ujú. Y hay una anécdota con respecto a que estaba todo edematizado, todo hinchado, Claro. cuando él está volviendo del norte, que en Tucumán lo arrestan, y quizás nos puedan comentar un poco qué es lo que sucedió cuando quisieron colocarle los grillos. Y no hubo forma. Es algo que inconcebible que le hayan colocado grillos y la forma de los padecimientos que tuvo que soportar hasta llegar ahí a Buenos Aires. ¿Qué son los grillos? Los grillos justamente es como unas esposas, ni más ni menos. De pierna, de pie, Ajá. acá. Con tipo, imagínanos la manea de hierro Sí, directamente. pero todo que de colocan. hierro, Le durísimo. colocan tanto en las muñecas como Sí. en los tobillos, una cosa espantosa. ¿Y por qué motivo Y alguien pesada. Ensañamiento. Eran los castigos de la época, engrillarlo, sí. por haber caído derrotado en una batalla? No. No, Cuestiones simplemente- llevados por fruto de las pasiones, nada más. El desenfreno de las pasiones, lo único, nada más, Claro. nada más. Claro, lo cierto es de que, si bien él no estaba de acuerdo con las luchas intestinas, respondía a Buenos Aires e intentaba hacer lo menos agresivo posible con el bando de los federales, pero él respondía al bando de los unitarios. Entonces en Tucumán había asumido un federal y por ese motivo le hizo este tema de colocarle grillos. También después, en su viaje, cuando vuelve, que ya no podía ni pararse, para en una posta, en donde el encargado de la posta, él llama al encargado de la posta porque estaba en la cama, no podía ni moverse, y el encargado de la posta le dice que venga él, que estamos a la misma distancia. Y ni siquiera tenía dinero para pagarle, le iban prestando dinero, realmente fue una cosa tortuosa, como decía acá el doctor. La anécdota del reloj de Belgrano. Lo dona. Él no teniendo dinero, ¿cómo pagarle al médico al médico. personal de él, el doctor Richard, que estaba justamente
avecindado allí en Salta, lo acompaña hasta Buenos Aires y le entrega el reloj, pero con la recomendación que una vez que el Estado, por ejemplo, le haga efectivo todos los haberes que le está adeudando, le va a pagar lo que corresponde. Desgraciadamente, por todos conocido que ese reloj fue robado de ahí del Museo Histórico Nacional, toda una reliquia. Confiamos que algún día aparezca. Y doctor Juan Carlos Lona, cuénteme un poquito qué pasó en 1902, cuando los movilizaron, digamos, los exhumaron a los restos de Belgrano. Hubo una anécdota con Joaquín B. González y Pablo Richeri. ¿Qué hay de cierto? Bueno, esa es una cosa muy tendenciosa, atribuyéndole a ministros de la Nación que se han querido robar nada menos que los pocos dientes que tenía Belgrano. No, eso fue 3 ministros que lo agarraron ellos para preservar justamente, pero no con la intención, como piensan ahí la gente, robarlo. Creo que dio motivo, no sé si de caras y caretas, algo así, cosas así de lo más tendenciosas. Calcule personalidades como el general Richeri, un hombre que tanto hizo, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas, que instituyó el servicio militar obligatorio, el doctor Joaquín B. González, una gran personalidad también. No recuerdo en este momento otro de los ministros que se van a estar repartiendo los dientes. Todos fueron restituidos inmediatamente. Nunca falta algún pícaro, una mano negra que enseguida entra sobre todo a personalidades, una sombra, un cono de sospecha. Eso ha existido, por lo veo, en todas las épocas. ¿Dónde descansan los restos de Belgrano? Los restos de Belgrano justamente en el patio, digamos así, de la entrada, digamos, a la Basílica de Santo Domingo. Ahí está el gran mausoleo justamente de Belgrano, ahí está. En la calle Defensa. En la calle Defensa y Belgrano. Y cerca de ahí, a una cuadra, por ahí por Paseo Colón, estaba la casa justamente donde nació Belgrano, que ya hay justamente una ley que han dictado para reconstruir a la casa en su aspecto original. Que esas son publicaciones que más de una oportunidad lo ha brindado el Instituto Nacional Belgraniano. Sucesos de nuestra historia y el homenaje al creador de la bandera. Si es por los mensajes que nos están llegando, lo han disfrutado tanto o más que nosotros. El agradecimiento infinito en nombre de Víctor Brizuela y la gente que hace Radio Sucesos para nuestros invitados, a quienes les queremos, como siempre hacemos, ceder el cierre con las palabras y lo que quieran decir. Primero las damas. Vamos entonces con la profesora Estela Machado. Lo mío sería, por un lado, un mensaje a los docentes. Los docentes que tienen la posibilidad de estar a diario con la bandera, con la bandera de la patria. Y los docentes saben cómo cuesta hacer que los niños estén en silencio, por ejemplo, en el momento de izar la bandera. Creo que hay que insistir en el amor, en el cariño, enseñar a través de las emociones, enseñar que la bandera a diario nos cobija, nos abriga, nos protege. Si uno les dice a los niños desde la sección de 4 años del jardín de infantes, es decir, desde que son muy, muy pequeñitos, enseñarles que esa bandera, cuando está en el tope del mástil, nos está cuidando. Yo creo que otra sería la mirada de los niños hacia la bandera de la patria. Y por otro lado, si esa bandera nos está cuidando, nos está protegiendo, también los niños aprenderían a estar en silencio y a mirarla mientras va subiendo. Y por otro lado, hemos descuidado la figura del prócer. Nosotros desde el Instituto Belgraniano difundimos la figura prócer. Para nosotros no está mal decir que son próceres. A la vez son seres humanos. No decimos que los próceres han sido seres humanos perfectos. No, de ninguna manera. Pero sí rescatar en esta época de tanta falta de valores, rescatar los valores
que han tenido nuestros próceres, porque creo que nuestros chicos necesitan ejemplos. Doctor Juan Carlos Lona. Yo quiero agradecer a título personal la oportunidad y el alto honor que he tenido de poder participar en este programa, en la cual justamente hemos recordado a uno de los padres de nuestra patria. Esto es mantener lo que es la esencia del ser nacional, que representa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y creo ahora que ya que nos encontramos en víspera de unas elecciones, la mejor manera justamente de honrar al padre de la patria en toda su plenitud es ser verdadero ciudadano argentino y en el momento de votar, votar con toda responsabilidad, pensando en el bien de la patria, nada más. El turno del profesor Pedro Gustavo Bustos Peralta. Bueno, estoy encantado de compartir esta mesa que ha profundizado algunos conceptos que son totalmente espirituales, porque hablar de los próceres, como hablar del general Belgrano, implica un concepto hasta de devoción, porque ha incrustado en toda la vida del soldado, desde su bautismo hasta su muerte, y se ha compasido con la niñez del norte desamparada, dándoles estas escuelas en el norte. Y estoy emocionado porque yo soy egresado de la Escuela Normal de Santiago del Estero. Santiago del Estero lo tiene a Belgrano como si fuese hoy el prócer. Hoy la Escuela Normal de Maestros y de Profesores se llama Manuel Belgrano. Hay estatuas, hay calles, hay casas, hay museos que están relevando ese concepto. Fíjense ustedes que el concepto que tenía el general Belgrano para con los niños y para con las mujeres, que tengan realmente el cuidado de sus hijos para que la patria sea más grande, para que la patria sea justa, para que la patria no se acabe nunca. Entonces, cuando uno piensa en estas beneméritas mujeres y cuando uno piensa en que la proceridad se hace y se debe seguir continuando haciéndola en cada generación, vemos que esto ya viene solo, sin tener problemas de la lucha de hermanos para poder elegir nuestros próceres. Y para terminar, yo les agradezco mucho a ustedes y siempre termino con el ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! El profesor Pedro Gustavo Bustos Peralta, presidente del Instituto Belgraniano de Córdoba, el doctor Juan Carlos Lona, vicepresidente, y la profesora Estela Machado, miembro del Instituto Belgraniano en Córdoba. Se me ocurre decirles nada más que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo mismo le retribuimos. Amén.